El enfoque monetario del tipo de cambio. A continuación, se deriva un modelo de tipo de cambio a largo plazo a partir de la PPA. El modelo se obtiene combinando la teoría de la PPA con el esquema de la demanda y oferta de dinero. Por lo tanto, explica cómo se relacionan a largo plazo los tipos de cambio y los factores monetarios. Dado que los factores que no influyen en la oferta o demanda de dinero no tienen una función explícita, esta teoría se conoce como enfoque monetario del tipo de cambio. El enfoque monetario se considera como una teoría a largo plazo, ya que no considera las rigideces de precios que parecen tan importantes para explicar las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo. Cuando hagamos referencia a los valores de las variables a largo plazo, nos referiremos a los valores de equilibrio en un mundo hipotético, cuyos precios, tanto en el mercado de productos como en el de factores, son perfectamente flexibles. Ecuación fundamental del enfoque monetario. El mercado de divisas fija un tipo de cambio a largo plazo tal que se cumpla la PPA. Es decir, el tipo de cambio nominal es igual a la razón entre los niveles de precios interno y externo. Recordar que el modelo es de largo plazo, ya que los niveles de precios pueden variar con total flexibilidad. Los niveles de precios, a su vez, se pueden expresar en términos de la demanda y oferta de dinero nacionales. El nivel de precios interno es igual al ratio entre la oferta monetaria y la demanda de dinero, y lo mismo ocurre en el caso del nivel de precio externo, donde M superíndice S es la oferta monetaria nominal de un país y la función L es la demanda de dinero agregada real, que es decreciente en la tasa de interés R y creciente en la producción real I. Según la PPA, el tipo de cambio es el precio en dólares de la canasta de referencia estadounidense dividido por su precio en euros. La ecuación que vimos anteriormente. Estos dos niveles de precios, a su vez, están determinados por la oferta y la demanda monetaria de estas economías. El nivel de precios interno y el nivel de precios externo. Según el enfoque monetario, a largo plazo, el tipo de cambio, que es el precio relativo de las monedas estadounidense y europea, está totalmente determinado por las ofertas y demandas de dinero reales relativas. Las variaciones de las tasas de interés y niveles de producción afectan al tipo de cambio solo a través de su influencia en la demanda de dinero. Implicancias. Ofertas monetarias. Ceteris paribus, un incremento permanente de la oferta monetaria de Estados Unidos produce un aumento proporcional del nivel de precios de Estados Unidos, P. Recordar que siempre la economía estadounidense es la economía nacional en estos análisis y la economía europea es la economía externa. Entonces, cuando aumenta la oferta monetaria de Estados Unidos, el numerador del lado derecho de la ecuación aumenta el nivel de precios estadounidenses de forma proporcional. Según la PPA, el tipo de cambio nominal también aumenta a largo plazo en proporción al incremento de la oferta monetaria de Estados Unidos. Por ejemplo, si la oferta monetaria aumenta en un 10%, el nivel de precios también aumentará en el mismo porcentaje y el tipo de cambio también. Un incremento de la oferta monetaria de Estados Unidos de esta manera origina una depreciación proporcional a largo plazo del dólar frente al euro. Tasas de interés. Un aumento de la tasa de interés de los activos denominados en dólares reduce la demanda monetaria real estadounidense. Es decir, si aumenta la tasa de interés doméstica, se reduce la demanda monetaria real nacional. Eso hace que el nivel de precios de Estados Unidos a largo plazo aumente, ya que se reduce el denominador del lado derecho de la ecuación.
Según la PPA, el dólar debe depreciarse frente al euro en proporción a este aumento del nivel de precios estadounidense. Niveles de producción. Un aumento de la producción de Estados Unidos eleva la demanda monetaria real de Estados Unidos. Aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. Eso hace que disminuya el nivel de precios estadounidense a largo plazo. Según la PPA, se produce una apreciación del dólar frente al euro. Disminuye el tipo de cambio, ya que en esta ecuación el numerador del lado derecho se reduce. El enfoque monetario, como cualquier teoría a largo plazo, asume que los niveles de precios se ajustan tan rápidamente como los tipos de cambio. Por ejemplo, recién vimos que un incremento de la producción de Estados Unidos hace que aumente la demanda de dinero, lo que a su vez provoca una disminución inmediata del nivel de precios para equilibrar el mercado monetario. Además, la PPA implica que dicha deflación instantánea de los precios viene acompañada de una apreciación inmediata del dólar en el mercado de divisas. La paradoja de la PPA. Anteriormente vimos que un aumento de las tasas de interés de un país disminuye la demanda real de dinero, lo que aumenta el nivel de precios y provoca una depreciación del tipo de cambio. Acabamos de ver que un aumento de las tasas de interés de un país disminuye la demanda real de dinero, lo que aumenta el nivel de precios y provoca una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, al usar el modelo de la paridad de tasas de interés, concluimos que una divisa se aprecia cuando su tasa de interés aumenta con respecto a las tasas de interés de las otras monedas. En el modelo de la paridad de tasas de interés, la moneda se apreciaba para aumentar la tasa de depreciación esperada y de esa forma igualar la rentabilidad de los depósitos en moneda nacional y extranjera. ¿Cómo se explica que ya hemos llegado ahora a la conclusión opuesta? Para explicar la relación entre tasas de interés y tipo de cambio, debemos especificar exactamente por qué cambiaron las tasas de interés. Por lo tanto, para resolver esta paradoja, primero tenemos que analizar detalladamente la relación entre las políticas monetarias y las tasas de interés a largo plazo. Inflación continua, paridad de intereses y PPA. Anteriormente, vimos que un incremento permanente del nivel de la oferta monetaria de un país produce un aumento del nivel de precios, pero sin afectar la tasa de interés ni la producción real a largo plazo. Esto es lo que se conoce como neutralidad del dinero. No obstante, en el mundo real, la oferta monetaria no varía de forma importante en un momento determinado. Lo que sucede es que los bancos centrales escogen una tasa de crecimiento de la oferta monetaria, por ejemplo, un 5 o un 10% anual, y luego permiten que aumente paulatinamente a través de pequeños y frecuentes incrementos. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de una política que permita de forma indefinida un pequeño aumento de la oferta monetaria? En este caso, la tasa de interés no es independiente de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria a largo plazo. Y esto lo podemos deducir combinando la PPA con la condición de la paridad de intereses. Recordar que la condición de paridad de intereses era la siguiente. La tasa de interés doméstica, que es el retorno de los depósitos en moneda doméstica, debe ser igual al retorno de los depósitos en moneda extranjera, que es igual a la tasa de interés extranjera más la tasa de depreciación esperada del tipo de cambio durante el mismo periodo. Esta condición se debe cumplir tanto en el corto como en el largo plazo, mientras que la PPA se debe cumplir solo en el largo plazo. La PPA relativa predice, por ejemplo, que el cambio porcentual del tipo de cambio durante el próximo año será igual a la diferencia entre las tasas de inflación de Estados Unidos y Europa durante ese año. Los agentes económicos comprenden esta relación, por lo que también debe ser verdad que ellos esperan que se cumpla.
Los agentes esperan que la variación porcentual del tipo de cambio sea igual a la diferencia entre las tasas de inflación de Estados Unidos y Europa, sea P superíndice E el nivel de precios esperado en un país en un año más. La tasa de inflación esperada es el incremento porcentual esperado del nivel de precios durante el próximo año. Es igual al nivel de precios esperado menos el nivel de precios actual dividido por el nivel de precios actual. Si se cumple la PPA relativa, podemos sustituir las tasas de depreciación e inflación reales por los valores que se espera que determine el mercado. De esta manera, la PPA relativa, que era la expresión superior, se convierte en esta expresión inferior. Cambiamos los valores futuros por valores esperados. De esta forma, obtenemos una versión esperada de la PPA relativa. Ahora, notar que el lado izquierdo de la ecuación es la tasa de depreciación esperada, uno de los componentes de la paridad de tasas de interés. Y por lo tanto, podemos combinar ambas ecuaciones. Al combinar la versión esperada de la PPA relativa con la paridad de tasas de interés, obtenemos la siguiente ecuación, que dice que el diferencial de tasas de interés doméstica y externa debe ser igual al diferencial esperado de tasas de inflación o al diferencial de tasas de inflación esperada. Ceteris paribus, la inflación es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Otra interpretación más completa. Dice, si los agentes económicos esperan que se cumpla la PPA relativa, la diferencia entre las tasas de interés ofrecidas por los depósitos en dólares y euros será igual a la diferencia entre las tasas de inflación esperadas en el horizonte temporal relevante en Estados Unidos y Europa. Esta relación a largo plazo entre la tasa de inflación y las tasas de interés se conoce como efecto Fisher. Irving Fisher es un economista neoclásico estadounidense que hizo importantes contribuciones en la macroeconomía y econometría y fue el creador de los índices económicos y financieros. Fue el primer economista famoso, una celebridad, pero perdió su reputación cuando 9 días antes de la gran caída de los mercados financieros de 1929, que dio origen a la Gran Depresión, Irving Fisher dijo: "Los mercados han alcanzado una meseta permanentemente alta, una gran equivocación". Luego, sus teorías sobre las crisis fueron ignoradas a favor del trabajo de John Maynard Keynes, otro economista celebridad. Efecto Fisher. El efecto Fisher dice: si todo lo demás permanece constante, un aumento de la tasa de inflación esperada en un país origina en el largo plazo, un incremento igual de las tasas de interés que ofrecen los depósitos denominados en su moneda. Por ejemplo, ceteris paribus, si la tasa de inflación de Estados Unidos aumenta de 5 a 10% anual, las tasas de interés del dólar se ajustarán al nuevo nivel de inflación, con un aumento de 5%. El efecto Fisher es otro ejemplo de la idea de neutralidad del dinero. A largo plazo, las variaciones monetarias no tienen efecto sobre los precios relativos de una economía, donde la tasa de interés es uno de dichos precios relativos. El efecto Fisher explica la paradoja del enfoque monetario. El supuesto de largo plazo del enfoque monetario implica que un incremento de la diferencia entre las tasas de interés interna y externa solo se produce cuando la tasa de inflación interna esperada aumenta con respecto a la tasa de inflación externa esperada. Esto no ocurre en el corto plazo cuando los precios son rígidos. A corto plazo, la tasa de interés aumenta cuando la oferta monetaria disminuye, ya que a la tasa de interés inicial, la rigidez de los precios internos produce un exceso de demanda de dinero. Para que dicho exceso de demanda de dinero desaparezca, debe disminuir la demanda, lo que ocurre con un aumento de la tasa de interés. Sin embargo,
En las condiciones de flexibilidad del enfoque monetario, el nivel de precios disminuye de forma inmediata, por lo que ya no es necesaria la variación de la tasa de interés. Veámoslo gráficamente. Imaginemos que en el periodo 0, aquí, la Fed aumenta de forma inesperada la tasa de crecimiento de la oferta monetaria de Estados Unidos, de pi a pi más delta pi. Recordar que pi es la inflación y es igual a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Ahora, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria está dada por la pendiente de esta recta, que después del momento T0 se hizo más pronunciada. Es decir, la oferta monetaria de Estados Unidos empezó a crecer más rápidamente. Para simplificar el análisis, asumiremos que en Europa la tasa de inflación permanece constante en pi igual 0. El cambio de política genera expectativas de depreciación más rápida de la divisa en el futuro. Según la PPA relativa, el dólar se depreciará ahora a la tasa pi más delta pi en vez de la menor tasa pi, que era la tasa de crecimiento anterior de la oferta monetaria. En la ecuación de la PPA relativa esperada tenemos lo siguiente. Dado que el lado derecho de la ecuación aumenta, el lado izquierdo también debe aumentar. Los agentes esperarán que el dólar se deprecie más rápidamente en el futuro, es decir, que aumente la tasa de depreciación esperada de la moneda. La paridad de intereses requiere que la tasa de interés del dólar aumente, debido al efecto Fischer, a un nuevo nivel que refleje la depreciación adicional esperada del dólar. Inicialmente, la tasa de interés del dólar estaba dada por esta expresión, pero luego la inflación esperada cambió a pi más delta pi. Por lo tanto, la tasa de interés del dólar subió de R1 a R2, donde R2 es igual a R1 más delta pi. La oferta monetaria no experimenta un salto ascendente en el periodo T0. Solo varía su tasa de crecimiento. No ocurre que había un salto de un momento a otro como ocurría en el modelo anterior de la paridad de tasas de interés. En este caso no existe un incremento inmediato de la oferta monetaria, pero aumenta la tasa de interés, reduciendo la demanda de dinero, lo que produce un exceso de oferta de dinero en Estados Unidos al nivel de precios vigente justo antes de T0. El exceso de oferta de dinero hace que el nivel de precios de Estados Unidos salte en el instante 0 para reducir la oferta monetaria real de modo de equilibrar el mercado monetario. Junto con el salto hacia arriba del nivel de precios en el periodo 0, se produce un salto proporcional hacia arriba del tipo de cambio nominal, según la PPA. Aumenta el nivel de precios y por lo tanto también aumenta el tipo de cambio. ¿Cómo interpretar la reacción del mercado de divisas en el instante 0? ¿Por qué se produjo ese salto en el tipo de cambio nominal? Ocurre que la tasa de interés del dólar sube, pero no debido a cambios en la oferta o demanda monetarias, sino porque los agentes esperan un crecimiento más rápido de la oferta monetaria y una mayor depreciación del dólar. La mayor tasa de depreciación esperada del dólar aumenta el retorno de los activos extranjeros. Se produce un exceso de demanda de euros, elevando su precio en dólares. El tipo de cambio nominal se deprecia de forma pronunciada en el mercado de divisas. Sube el tipo de cambio y de esta forma disminuye la tasa de depreciación esperada del dólar. El tipo de cambio nominal se desplaza a una nueva línea de tendencia en que la depreciación es más rápida que la observada hasta el instante 0. El tipo de cambio nominal continúa depreciándose hasta su nivel esperado, que está dado por esta ecuación,
que es la PPA relativa esperada. Acá podemos ver todos los gráficos juntos. En el análisis de corto plazo, cuando se produce una disminución de la oferta monetaria con rigidez de precios, debe aumentar la tasa de interés para mantener el equilibrio en el mercado monetario, ya que el nivel de precios no puede disminuir rápidamente como respuesta. El aumento de las tasas de interés se relaciona con una inflación esperada más reducida y una apreciación inmediata de la moneda. En cambio, en el enfoque monetario, una aceleración del crecimiento de la oferta monetaria produce un aumento de la tasa de interés, asociado a una tasa de inflación esperada más elevada, dado el efecto Fischer. La inflación hará que la moneda sea más débil en el futuro, y como resultado se deprecia inmediatamente.